Buenas tardes, bienvenidos al culto en esta tarde. Vamos a cantar un par de himnos para dar comienzo al culto y después de los himnos tendremos los anuncios. Solo y perdido, sin rumbo ni luz, lejos de Dios iba yo. Cristo encontróme, mostróme su cruz, Él mis pecados quitó, me amó sin que yo le amara, me halló sin que le buscara. Qué amor por tan grande pecador, por eso le amo yo. En mis tinieblas quería andar, lejos del sol de su amor. Al encontrarme Jesús me cambió, Él es mi buen Salvador. Me amó sin que yo le amara, me halló sin que le buscara. Qué amor por tan grande pecador, por eso le amo yo. Ando de día siguiendo a Jesús en cada dificultad. El que por mí se entregó en la cruz, toda mi vida tendrá. Me amó sin que yo le amara, me halló sin que le buscara. Qué amor por tan grande pecador, por eso le amo yo. Vagué sediento en el pecado abrumador, y nada mi alma dio satisfacción. Mas cuando fui a la cruz de Cristo el Salvador, agua abundante halló mi corazón. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, el agua del rogar. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh, cuán dulce raudal de Dios brotando está, felicidad y gozo me brindó. En gloria, gracia y bendición mi vida irá, por eso aleluya canto yo. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, el agua del rogar. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh pecador, porque a Jesús no vienes hoy, y así su agua de vida aceptar. Él dice: fuente de agua eterna y libre soy, la sed de tu alma puedo aplacar. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, el agua del rogar. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial.
Feliz domingo, iglesia. Qué bueno estar con vosotros. Yo sé que como en casa somos muy secos y felices, algunos en tus pijamas, muy cómodos. Pero sabes que la semana que viene vamos a reunirnos otra vez porque han quitado las restricciones y podemos reunirnos hasta 50% de aforo. Entonces, qué alegría para ver unos a otros otra vez. Vamos a mantener la seguridad siendo muy sabio, con mascarillas, manos limpios, y vamos a respetar el espacio de cada uno, sin abrazos, sin besos, por favor. Yo sé que es muy difícil. Entonces, semana que viene en la iglesia, a las 11 por la mañana, a las 6 por la tarde. También las mujeres tienen su reunión este jueves, gracias a Dios, en la iglesia a las 6:30. Y otra cosa, estamos tratando con cosas administrativas y enviaremos el modelo 182. Tiene que ver con donaciones. Entonces, si quiere aprovechar la posibilidad de una reducción de impuestos al fin de año, por favor, usa los sobres que están en la iglesia y te identifiques en este sobre para que podamos tener buenos recuerdos de tu dar. Y vamos a ser fiel en oración por nuestros misioneros y también el dar las ofrendas a ellos y diezmos a la iglesia. Vamos a continuar en cantar. Gracias, Dani y el equipo. Vamos a cantar un himno más antes de la predicación en esta tarde. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Hola hermanos, es un placer estar nuevamente aquí detrás de un vídeo, aunque quisiéramos estar reunidos, pero bueno, creo que se aproxima el día que ya nos podremos reunir nuevamente, pero doy gracias a Dios que por lo menos a través de este medio podemos seguir llevando la palabra del Señor. En este día vamos a
a tocar nuevamente la palabra del Señor y vamos a estar en algo muy curioso que me pasó la semana pasada cuando mi hermano John empezó a predicar. De repente va y nos lleva a Filipenses 2 y yo estaba ahí al lado de mi esposa y mi comentario fue: cariño, en Filipenses 2 está mi mensaje para el próximo domingo. Y mi esposa me dijo: bueno, no te preocupes, el Señor siempre lo arregla todo. Y la verdad es que eso pasó y resulta que mi hermano nos tocó Filipenses 12, los primeros versículos hasta el versículo 11, y yo ya he comenzado a preparar el estudio a partir del versículo 12, así que el Señor lo tenía todo ya organizado, gracias a Dios, así que no me tocó cambiar nada. Al contrario, creo que el estudio del hermano John fue un muy buen estudio, y en cierto sentido es como la introducción. Hoy voy a recordar un poquito los puntos que nuestro hermano nos trajo en su mensaje, porque está muy acorde con lo que el Señor tiene para nosotros hoy, pues está ahí mismo en Filipenses y es la continuación de lo que nuestro hermano comenzó la semana pasada. Así que eso fue lo que pasó. Vamos a leer nuestro pasaje en este día, que va desde Filipenses 2, versículos 12 al 16. Vamos a ir a la palabra del Señor. Primero vamos a orar. Amado Padre, gracias te queremos dar por esta oportunidad que nos brinda nuevamente de estar delante de tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que seas tú, Señor, ayudándome a transmitir todo lo que he podido sentir en estos días de preparación. Por favor, Padre, ayúdame a transmitirlo y que en cada uno de nuestros corazones haya disposición para entender lo que tú tienes para nosotros y si algún cambio hay que hacer en nuestra vida. Señor, obra en cada uno de nuestros corazones. Bendice este tiempo. Te ruego por si hay alguien que está escuchando este estudio y aún no te conoce, por favor, Padre, haz que la luz del Evangelio resplandezca en su vida. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer la porción para este día, que la tenemos en Filipenses 2, del versículo 12 al 16. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumineras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esta es la porción que tenemos para este día. Y como quizá habéis notado, el versículo 12 comienza con esa expresión: por tanto, amados míos. Y esto nos conecta directamente con el pasaje que predicó nuestro hermano John la semana pasada. El apóstol nos presenta en esa primera parte, en esa predicación de nuestro hermano la semana pasada, un ejemplo lo suficientemente fuerte como para argumentar lo que les pide a los hermanos de la iglesia en Filipo y lo que la palabra de Dios hoy, podemos decir, nos demanda a nosotros al día de hoy. La semana pasada nuestro hermano se centró desde el versículo 5. Quiero leer esos versículos del 5 en adelante para refrescar un poco la memoria de lo que nuestro hermano nos trajo y nos presentó de la palabra del Señor. Voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esos son del versículo del 5 al 11.
Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 5 nos dice eso. Y también el apóstol Pablo se identificó con ese sentir, buscando ese mismo sentir que tuvo Cristo, hasta el punto de llegar a morir por amor de cada uno de nosotros. Y refrescando un poco los puntos del buen mensaje que nuestro hermano nos trajo la semana pasada, quiero recordar, por ejemplo, que en primer lugar, él nos hizo reflexionar. Si Cristo no se aferró al hecho de ser Dios, debemos pensar: ¿a qué estoy aferrado que me impide seguir a Cristo con libertad? Esa fue una primera reflexión que él nos hizo, un primer punto. Segundo lugar, si Cristo se despojó, ¿a qué estamos dispuestos nosotros a despojarnos, a dejar, a quitar de nuestras vidas? Inclusive nos llevó a Efesios 4:22, que es despojarnos del viejo hombre, despojándonos del viejo hombre. Allí nos hizo una reflexión también nuestro hermano acerca de despojarnos de todo eso que traíamos antes de conocer a Cristo. Y un tercer punto en lo que nos exhortó el hermano es la humillación como canal para la obediencia. Fue lo que hizo Cristo. Él fue sumiso inicialmente al Padre, pero también a las autoridades humanas, terrenales, y hasta el punto fue obediente que fue hasta la muerte, y la muerte humillante de la cruz, una muerte que Él no merecía por algo que Él no hizo, pero lo hizo por amor a nosotros. Nuestra salvación costó. Nuestra salvación tuvo un coste muy caro, y es la muerte humillante de nuestro Señor Jesucristo. Y el énfasis de esa introducción, de esa primera parte de este capítulo, lo encontramos desde los versículos al 6 al 8, permítame recordarlo, del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como hemos visto, como podemos palpar en estos versículos, nuestro Señor Jesucristo se ocupó, por así decirlo. Tomando esas mismas palabras que ahora el apóstol Pablo nos envía a nosotros, o la palabra de Dios nos envía a nosotros, ocupámonos de nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo se ocupó de nuestra salvación hasta la muerte. Y aquí está gran parte de la conexión que nos da el pasaje entre lo que se predicó la semana pasada y lo de esta semana. ¿Cuánto más nosotros, si nuestro Señor Jesucristo se ocupó totalmente y en obediencia hasta la muerte, cuánto más nosotros deberíamos de ocuparnos? Y eso le da el título a nuestro mensaje para este día: ocupémonos en nuestra salvación. Ocupémonos en nuestra salvación. En este punto requiero de hacer un comentario porque corresponde. Porque hay algo que el pasaje no dice. Hay algo que el pasaje no dice. El texto no dice que trabajemos para ser salvos. No dice eso por ninguna parte. Ni siquiera lo insinúa. El texto no lo dice. El texto da por hecho que ya somos salvos. Que tenemos algo. Y lo que el apóstol está diciendo es: ocupémonos en lo que ya tenemos. En lo que nos ha sido dado. Por eso cuando el apóstol llega al versículo 12, solamente ese comentario. Por eso cuando el apóstol llega al versículo 12, ya ha presentado un argumento lo suficientemente fuerte, el mismo testimonio de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo. Un testimonio suficientemente fuerte como para hablarle a los filipenses y por supuesto a nosotros hoy como palabra de Dios. Si Cristo siendo Dios se ocupó de tal manera para nuestra salvación, entonces mirando ese ejemplo, ahora nos corresponde a nosotros ocuparnos de algo tan grande y que le costó tanto a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe este pasaje a los hermanos, él tiene su mente puesta no solamente en la cruz de Cristo. Él tiene su mente puesta no solamente en el presente de aquellos hermanos o el de nuestro ahora, nuestro presente. Él tiene la mente puesta en el tiempo futuro también. Por eso en el versículo 16, que es hasta donde abarca nuestro texto para este día, leemos: asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque cuando leemos esta porción, el apóstol Pablo habla en primera persona,
y expresa lo que siente. Creo que todos los que tenemos esta tan grande salvación en Cristo seremos participantes de aquel precioso momento y deberíamos de enfocarnos en ese precioso momento como una motivación para nuestro presente. Ahora, con todo lo anterior en mente, podemos entender más la idea del apóstol cuando en el versículo 12 escribe, por tanto. Claro, por tanto, si Cristo lo hizo, ¿cuánto más? Por tanto, nos corresponde a nosotros también, por supuesto. En un sentido, lo que el apóstol está diciendo es, hermanos, esto es lo que Cristo hizo, esto es lo que debemos hacer nosotros. Es lo que está diciéndonos. Hay 4 claves en estos cortos versículos, o puntos, como lo queramos llamar, en este pasaje, que nos brinda, nos discierne, nos da discernimiento, nos quiere exhortar esos 4 puntos acerca de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que podemos extraer de aquí. En primer lugar, el apóstol hace referencia a la importancia de la obediencia. Versículo 12. Dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, como siempre habéis obedecido. Déjame hacer aquí un pequeño comentario. Hace un par de domingos atrás, no el día que predicó mi hermano John, sino el domingo anterior, nuestro pastor en su presentación manifestó la preocupación que él siente como pastor por todo este rebaño de la Iglesia Bíblica de Torrent, por causa de la pandemia y porque estamos viviendo tiempos difíciles y nos impide reunirnos como comúnmente lo hacemos, y pasa el tiempo y a veces no se puede ver con determinada familia, con determinados hermanos, y esto es una carga para él, por supuesto. Él lo manifiesta y sé que eso es verdad. Creo que somos conscientes de ello. Y creo que podemos entender esta carga, ¿verdad? Creo que lo podemos entender. Y en cierto sentido, aunque por motivos diferentes, aquí en este pasaje el apóstol Pablo tampoco podía estar allí reunido con los hermanos de la iglesia de Filipo. No podía estar allí con ellos. Y esto me llegó inmediatamente cuando el pastor hizo ese comentario. Mi mente recordó un poco este pasaje que hoy estamos estudiando. Me llevó allí automáticamente. Porque nos habla de la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de tener presente lo que significa la salvación que nos ha sido dado por gracia, y la cual no podemos tener. Nuestra vida y testimonio debe ser acorde a nuestra posición en Cristo Jesús, sin importar si estamos viviendo una época donde no nos reunimos a orar o a alabar a Dios. Y es que sabemos de la importancia que eso significa para nosotros como cristianos. No en vano la Escritura nos anima a no dejar de congregarnos, y lo sabemos. Es muy importante para nosotros, y si ahora no lo estamos haciendo es porque no podemos por circunstancias. Pero esto debe estar siempre presente en nuestras vidas. Aquí en este pasaje podemos apreciar la carga del apóstol, de este hombre, de este misionero, por aquellos hermanos del que él ahora no puede estar atento o pendiente de ellos o acompañándolos. Él no puede estar ahí por una razón diferente a la que estamos viviendo hoy día, pero era una situación muy difícil para él porque fue un tiempo donde él estaba encarcelado. Y esta fue una de las 4 epístolas que él escribió estando allí, y la otra es Efesios, Colosenses y Filemón. Y por eso él, en medio de su preocupación, les envía este mensaje principal: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y lo primero que les recuerda es que ellos han sido obedientes. Es decir, el apóstol es testigo de que en el tiempo que ellos estaban con ellos eran muy obedientes, y él quiere recurrir a esto mismo. Y él dice, ya que conozco que sois obedientes estando yo presente, mucho más ahora que no estoy. Hay que seguir obedientes al Señor, y espera que ahora que él no esté, ellos sigan igual, en obediencia. Es por eso que en el versículo 16 les dice, asidos de la palabra de vida. Ahora más que nunca, hermanos, en este tiempo de dificultad, cuando por circunstancias como la que estamos viviendo, no nos podemos reunir y nos perdemos del cariño que expresan nuestros hermanos, de ese tiempo de compañerismo, inclusive de estudios que hacemos, o cuando nos reunimos a pasar buenos momentos también, todo esto se pierde. Ahora más que nunca
deberíamos de estar asidos de la palabra del Señor. Es lo que el apóstol Pablo escribe aquí cuando dice, asidos de la palabra de vida. Esa descripción de vida nos recuerda que en la palabra de Dios está la vida para nosotros. En las Santas Escrituras encontramos la exhortación que necesitamos, el ánimo que necesitamos, la instrucción que necesitamos. Y por supuesto es ahí en las Escrituras donde podemos recordar todo lo que Cristo hizo por nosotros. Lo acabamos de hacer leyendo los versículos anteriores. Es allí donde aprendemos que Cristo dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Esa es la palabra de vida. ¿Qué es lo que el apóstol quiere que los hermanos de Filipo y que ahora nosotros tengamos presente? Exactamente eso, como argumento y motivación para ser obedientes y ocuparnos en nuestra salvación. La obediencia de Cristo debe ser nuestra mayor motivación, hermanos. Debe ser nuestra mayor motivación y ejemplo de obediencia. Él fue un ejemplo claro de obediencia. Recordemos que Él obedeció hasta la muerte. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Ya al principio de la epístola, el apóstol ya les había escrito en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Creo que somos conscientes y anhelamos que un día volveremos a la normalidad y ojalá sea muy pronto. Oramos a Dios para que así sea. Y nos podremos volver a congregar y la mayor alegría que vamos a tener es poder compartir con todos nuestros hermanos como una verdadera familia en Cristo Jesús, pero sin excepción. Que estén todos los que ya conocemos, que hemos compartido. Evidentemente queremos que vengan más, pero estamos hablando de los que ya hemos estado allí y los queremos ver a todos sin excepción. Y qué triste sería notar que falta alguien que pertenece al cuerpo de Cristo. Esto sería muy doloroso para nosotros, por supuesto. Y la expresión del apóstol aquí en 1:27 de Filipenses, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, es muy significativa, porque cuando el apóstol nos dice, ocupaos de vuestra salvación, en vuestra salvación con temor y temblor, él sabe que el enemigo quiere que nos ocupemos en otras cosas, que nos distraen, por supuesto, y nos apartan de la fe del evangelio. Y muchas de esas cosas nos gustan, porque recordemos que aunque somos salvos, estamos aún viviendo en este cuerpo pecaminoso. El enemigo quiere que perdamos el temor y la reverencia. Por eso dice, ocupaos con temor y temblor, pero el enemigo quiere que eso no lo tengamos. El enemigo quiere que perdamos el temor y la reverencia a Dios. El enemigo quiere que pensemos y sintamos que nuestra salvación, bueno, muy bonito, pero no es tan importante. Y sintamos que nuestra salvación, bueno, es algo más en nuestra vida. Él se va a encargar de que nos ocupemos en cosas diferentes para que nos distraigamos y descuidemos nuestra salvación, esta salvación tan grande y que le costó a nuestro Señor Jesucristo una muerte humillante, una muerte de cruz, por algo que Él no debía. El apóstol exalta la obediencia de estos hermanos cuando Él estaba presente y les dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Por eso debemos tener claro que es necesario combatir cada día y esto solo se logra con la obediencia a la palabra de Dios sin importar las condiciones que estemos viviendo. Aunque ahora hayamos perdido ese calor de nuestros hermanos, de reunirnos, de tener más actividades, tenemos que seguir asidos a la palabra de Dios. En nuestro caso, el hecho de no poder congregarnos no debería afectar la obediencia, la reverencia, el temor hacia Dios. En segundo lugar, hemos visto en primer lugar la obediencia. En segundo lugar, la providencia de Dios. Dice Filipenses 2:13, que es nuestro pasaje, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, la buena voluntad de Dios. Él es el que produce el querer como el hacer. Este punto de la providencia de Dios es el resultado de la obediencia. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios y vamos a las Escrituras constantemente,
estamos en contacto permanente con las Escrituras, con la palabra del Señor, nos involucramos en estudios, estamos en oración como corresponde a verdaderos hijos de Dios y nos ocupamos en todo lo relacionado con el Evangelio. Cuando hacemos esto podemos estar de acuerdo con el comentario de William MacDonald. Él escribió en su comentario algo interesante y dice: nosotros debemos hacer nuestra parte y Dios hará la suya. Si nosotros, como corresponde a hijos, actuamos y vivimos en obediencia, entonces Dios va a producir en nosotros el querer constantemente y convertirnos en hacedores constantes de su palabra. Porque esa es la buena voluntad de Dios, que estemos involucrados en sus cosas, en el Evangelio, en nuestra salvación. Ahora, hermanos, si en algún momento perdemos ese deseo de ir a la palabra del Señor, perdemos el deseo de hacer devocionales como corresponde, inclusive de escuchar buenos estudios, ¿por qué no? Inclusive podemos perder el deseo hasta de orar. Pues en este pasaje, en este versículo 13, hay una buena fuente de oración. Aquí encontramos una gran verdad y podemos por lo menos decir en una mínima oración: Padre Santo, o como tú te dirijas a nuestro Dios, Dios, por favor, produce en mí ese deseo de buscarte. Haz que yo quiera tener más tiempo contigo y poder compartir más de lo que tú tienes para mí. Exprésale esa necesidad, porque la Escritura es clara. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Viene de parte de Dios. Debemos tener presente que en muchas ocasiones, por nuestra condición pecaminosa, preferimos hacer otras cosas que ir a la palabra de Dios. Por eso es necesario pedir en oración: por favor, Dios, ayúdame. Dame deseo, dame ganas de apartar ese tiempo contigo. Porque Dios es el que va a producir esa actitud en nosotros. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto: actitud cristiana. Muy interesante esto. Después de leer estos versículos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Del 15 solamente voy a leer la primera parte. Dice la Escritura: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos. El apóstol está abordando un tema que al parecer había en esta congregación, en esta iglesia. Aunque era una iglesia de muy buen testimonio, el apóstol lo expresa a través de Filipenses precisamente. Y él tenía un gran concepto de ellos. De hecho, en cierto sentido los alaba por acciones que ellos tenían para con él mismo y como iglesia. A pesar de esto, había algún conflicto interno y lo podemos apreciar. Cuando empiezas a leer Filipenses lo puedes apreciar. En Filipenses 2:3, que es de los primeros versículos de este mismo capítulo, él llega a escribir: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. También al final de la misma carta de Filipenses, retoma el tema con nombres propios cuando escribe en el capítulo 4, versículos 2 y 3, textualmente cita a las personas comprometidas en una situación y escribe: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y la verdad es que preparando el estudio, meditaba un poco acerca de esto que me encontré allí en estos dos versículos, en cómo nos puede ayudar esto en medio de nuestro estudio, que nos enseña, porque nuestro tema principal es ocuparnos de nuestra salvación. ¿Y qué nos puede aportar estos dos versículos que parecen contrarios? Parece que hay una dificultad y de repente como que entraron allí. Y el apóstol introduce esta referencia aquí: hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Y ya había mencionado algo, como lo leí ahora al principio. Acaba de decirle a la iglesia, hay que tomar en cuenta esto, acaba de decirle a la iglesia que son obedientes. Es lo que hemos visto en nuestro primer punto. Pero quizá por estos versículos podemos percibir
que no todos seguían esa misma línea en esta congregación, este mismo comportamiento. Y estuve meditando en estos versículos y si hay algo que podemos estar seguros, evidentemente, es de que las murmuraciones, por ejemplo, como lo que el apóstol cita aquí, no provienen de Dios. Dios no produce ese querer y ese hacer de murmuraciones. Y creo que las contiendas tampoco. Dios no produce ese querer y ese hacer dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Las contiendas entre hermanos, por supuesto que no. Entonces, meditando en esto, creo que este es el mejor ejemplo, hermanos. Este es el mejor ejemplo de lo que pasa cuando no estamos ocupados en nuestra salvación. Creo que esa es la razón por la que están esos versículos allí. Como nos enseñaba el hermano John la semana pasada, cuando no nos despojamos del viejo hombre, cuando no nos despojamos como sí lo hizo Cristo, Él se despojó de todo por venir por nosotros, por venir a glorificar al Padre y por salvarnos a nosotros. Cuando no nos humillamos como lo hizo Cristo, cuando no callamos como lo hizo Cristo, cuando la humildad en nuestras vidas brilla, pero por su ausencia. Y cuando queremos imponer nuestros conceptos y pensamientos, cuando sentimos que estamos en un nivel más alto que mi hermano o mi hermana, cuando me siento muy importante, y podríamos hacer una listita allí. Por eso Pablo escribió unos versículos antes, como leí antes: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, cuando esto pasa, podemos decir: este es el mejor reflejo de que no estoy ocupado en mi salvación. No estoy ocupado en las cosas de mi Padre, sino que reflejo lo que es más importante en mi vida. No es Cristo, soy yo. Lo que pienso, lo que creo, lo que necesito, lo que anhelo, mis prioridades. Y percibo que estas personas no se han despojado del viejo hombre. Por eso hay contiendas. Y déjame decirte algo: ocuparme de mi salvación me lleva a una transformación. Quédate con esto. Ocuparme de mi salvación me lleva a una transformación. Por eso el verdadero cristiano no puede identificarse con la frase: es que yo soy así y no puedo cambiar. No tiene sentido un cristiano diciendo eso. Ya, Dios, que llevo tantos años y no, yo sigo igual. No tiene lógica. Algo está pasando. Probablemente no nos estamos ocupando en nuestra salvación y todo lo que ello conlleva. Esto es señal que estamos viviendo una cristiandad externa y no interna, que es la que realmente produce cambios en nuestras vidas. Y si dentro de una congregación hay quienes no se ocupan cada día en su salvación, al final se desencadena en esto que el apóstol Pablo está mencionando aquí: conflictos. Hay conflictos. Y por eso el apóstol se ve la necesidad de llamar la atención a cierto grupo a través de la palabra, de esa epístola, ¿verdad? Y exhortarlos a ocuparse. Él ve esta dificultad y él dice: ocuparos en vuestra salvación. Es como si dijera: a ver, dejar de estar viendo todas las cosas en vuestra mente, o pensando, o queriendo, o haciendo. Ocuparos en vuestra salvación. Es lo que él realmente está diciendo aquí. Por eso le escribe: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos. Recordé que hace algún tiempo estudiamos que estas cartas que eran enviadas a las iglesias eran leídas desde el púlpito, porque no eran cartas personales para alguien especial, sino para la iglesia, a las que iban dirigidas y las leían. De hecho, muchas de esas cartas se leían en una iglesia y luego se leían en otras. Y te imaginas la cara de las dos personas que están aquí textualmente escritas, dos hermanas, Evodia y Síntique. ¡Qué vergüenza! Me acordé de esto cuando estaba estudiando. Les estaban llamando la atención desde el púlpito, y todo por no estar ocupadas en lo verdaderamente importante, en Cristo, en su salvación.
¿Y por qué debemos ocuparnos de nuestra salvación además de lo que ya hemos visto? Pues esto nos lleva al último punto de nuestro estudio, y es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Para que seáis, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, tomo un poquito de lo que leí anteriormente, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumineras en el mundo. Este versículo nos recuerda el lugar que ocupamos en esta sociedad. ¿Y cuál es? En medio. Estamos en medio. Y estamos en medio con una misión, por algo específico. ¿Por qué Dios no nos salva e inmediatamente nos lleva a su presencia? Porque tenemos algo que hacer. Este mundo anda en tinieblas, a oscuras, apartados de Dios y en medio de una oscuridad. Nos lo enseña la palabra del Señor y lo podemos comprobar día a día. Van directo al infierno todos aquellos que no aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador. Y la única luz somos nosotros, sus hijos. Este pasaje se encarga de recordarnos la tremenda responsabilidad que tenemos. Debemos recordar que tenemos una misión que cumplir. Aquí Pablo está citando algo que nuestro Señor ya había enseñado. En Mateo 5, y voy a leer los versículos del 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Él nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, realmente, la luz del mundo es Cristo. La luz del mundo realmente es Cristo. Cuando vamos a Juan, por ejemplo, capítulo 1, de los versículos del 4 al 7, dice la palabra del Señor: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. La luz es Cristo. Si vamos un poco más adelante en Juan, allí mismo, capítulo 8, versículo 12, se nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo, y él allí reconoce que él es la luz. Él dice: yo soy la luz del mundo. Textualmente lo dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los creyentes son la luz del mundo solamente en la medida que Cristo more y reine nuestras vidas. Más bien, el creyente lo que refleja es la luz de Cristo. Cultivar diariamente una comunión con nuestro Señor Jesucristo es la única manera para asegurarnos de que realmente alumbremos a este mundo lleno de oscuridad. Una luz en medio de la oscuridad hace la diferencia. Una luz sirve de guía, evita tropiezos de los demás. Cuando la luz está encendida, debe ponerse en lo más alto, según el mismo ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos daba allí en Mateo. ¿Qué tan alto estará alumbrando nuestra luz? ¿Qué tantas personas estarán viendo nuestra luz? Que somos lumbreras en este mundo. Sería absurdo encender una lámpara cuya función es iluminar en la oscuridad y esconderla. También lo pone en el ejemplo nuestro Señor. Así los discípulos, que somos cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, tenemos esa responsabilidad, porque vivimos en medio de este mundo. Nuestras vidas deben ser visibles a todos, de modo que la luz de Cristo sea vista a través de cada uno de nosotros. Nuestro objetivo debe ser, como dice Mateo, la gloria de Dios. Hermanos, si nosotros no alumbramos, no podemos dar la gloria a Dios. Si nosotros no nos ocupamos en nuestra salvación
internamente y que produzca cambios en nuestra vida, entonces ¿cómo vamos a alumbrar para que los demás, simplemente inclusive por nuestro testimonio, puedan llegar por lo menos a preguntar, alguna vez a sentarse en una mesa y hablar de Cristo? En Filipenses 2:11 también nos dice el apóstol Pablo: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tengamos presente, todo lo que hacemos es para la gloria de nuestro Dios. Si no nos ocupamos en nuestra salvación, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? Para terminar, algunas cosas a resaltar para aplicar en nuestras vidas. Encontramos en Romanos un pasaje muy acorde a nuestro pasaje de Filipenses. Está en Romanos 13, versículos del 11 al 14. Allí el apóstol Pablo les escribió a los hermanos allí en Roma: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y de aquí dice las mismas palabras de Filipenses, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nuestra posición como cristianos requiere de acciones diarias y constantes en nuestra vida para poder ver cambios y resultados, que al final serán reflejados en los demás, y es como podremos glorificar a Dios. En Filipenses 2:15 se nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, creo que cada uno de nosotros nos podemos preguntar: ¿realmente estoy resplandeciendo? Porque una luz llama la atención. No sé si cuando vamos por una calle oscura y de repente viene un coche de frente, inmediatamente lo miramos porque hay una luz. Llama la atención. ¿Realmente llamamos la atención de las personas por nuestra luz que reflejamos de Cristo? ¿O somos uno más en medio de este mundo? Preocupado por mis cosas, es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar, yo he sido así toda la vida, ¿cómo voy a cambiar ahora? ¿O realmente estoy permitiendo que Dios trabaje en mi vida? Porque es lo que Dios quiere. Otro punto a reflexionar. Por ejemplo, Pablo tiene el futuro en mente durante este pasaje, algo que ya mencioné. Cuando somos conscientes del final glorioso que nos espera, podemos menospreciar los logros y llamémoslo gratificaciones de esta vida. Las batallas temporales y luchar y perseguir lo mejor. El consejo de Pablo no puede ser más claro también para nosotros. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer esto? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el enfoque debe ser para que en el día de Cristo, como dice el versículo 16, para que en el día de Cristo. Eso es mirar al futuro, porque allí estaremos, hermanos. Allí es donde está la verdadera vida del cristiano. Ocupémonos en nuestra salvación porque el premio está cada vez más cerca, como hemos leído en Romanos. Y para terminar, hermanos, otro punto de reflexión. En esta misma carta a los Filipenses, el apóstol nos enseña, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Totalmente cierto, como es toda la palabra de Dios. Pero aquí hay un pero. ¿Estamos trabajando para ello? Porque sin hacer nada, ¿cómo va a perfeccionar Dios algo en nosotros? Si no dedicamos el tiempo suficiente a las cosas de nuestro Padre, ¿cómo va a trabajar Él en nosotros?
si no tenemos una comunión con Él? Por supuesto que Él anhela y desea que las acerquemos a su palabra, que es la manera como Él nos va a ir transformando a través de su Santo Espíritu. Esto solo se puede lograr si dedicamos tiempo y ocupamos gran parte de nuestra vida a ocuparnos, aunque suene repetitivo, en nuestra salvación con temor y temblor. Y déjame decirte algo, si tú estás escuchando este mensaje y aún no tienes a Cristo, la luz del Evangelio hoy tú la estás viendo a través de este estudio. Es el mensaje de nuestro Dios misericordioso por aquellas almas que aún no conocen lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo murió por nosotros en esa cruz y pagó por nuestros pecados allí, por cada uno de nosotros. Hoy puede ser un buen día, un buen tiempo, un buen momento de reconocer ese sacrificio, de buscarle, porque Él ya te está buscando. Si aún no le conoces y estás escuchando este mensaje, quizá al lado de uno de nuestros hermanos que te ha invitado por alguna razón, habla con él o con ella. Cuéntale tus inquietudes, que te lleve a la palabra del Señor. Y ahí vas a poder ver todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si tienes alguna inquietud y quieres comunicarte con nosotros, debajo de este vídeo hay un enlace donde puedes contactar. Pero no dejes pasar esta oportunidad, porque es la buena voluntad de Dios que conozcas a su Hijo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y hermanos, el reto para esta semana es ocupémonos en nuestra salvación. Si hay algo que nos está distrayendo, ocupémonos en nuestra salvación. Vamos a orar. Amado Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por la profundidad de este pasaje, por poderlo escudriñar, por poder buscar en Él lo que tú tienes para nosotros. Queremos dar gloria y honra a ti porque eres bondadoso, misericordioso y paciente para con nosotros, Señor, aun cuando te fallamos tantas veces. Ahí estás tú y podemos reflejar una imagen de tu mano extendida, buscándonos a cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego y te suplico para que este tema de la pandemia pase muy pronto y podamos volver a tener ese amor de nuestros hermanos cerca y compartir. Sé que esto puede ayudar a muchos, el estar unidos, el contactarnos, el hablar constantemente, el reunirnos, Señor, a adorarte y a alabarte. Oh Dios, permite que muy pronto volvamos a esa normalidad. Y Señor, mientras esto pasa, yo pongo delante de tu presencia a cada uno de mis hermanos y ruego por cada uno de ellos para que, si tienen que tomar decisiones, hoy sea un día de tomarlas. Amado Padre, que cada uno de nosotros sepamos cortar todo aquello que nos está haciendo daño, que nos está distrayendo, que nos está apartando, y que te busquemos, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Te ruego que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude y nos discierna, nos exhorte y nos anime para buscarte cada día a través de tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar
trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si nos estás siguiendo y es la primera vez que nos escuchas, si tienes alguna pregunta o alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los enlaces de este vídeo, tanto en Facebook como en YouTube, y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Y por lo demás, estamos despedidos, que tengáis una buena semana y confiemos en el Señor que el próximo domingo podremos estar aquí en la iglesia juntos para poder celebrar el Día del Señor. Que el Señor os bendiga.